Descarte Fiscal. Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy y nuevamente acompañado con mis compañeros y amigos, el maestro Alejandro Valdés y la maestra Ana Ramírez. Buen día, compañeros. Buenos días, Luis. Buenos días, Ana. Es un gusto acompañarlos nuevamente aquí, listos para traer otro programa más con información que estamos seguros que será de utilidad y de interés para todos ustedes. Hola chicos, buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias por estar aquí, chicos. Bien, pues el día de hoy traemos un tema bastante relevante que estoy seguro que todos los contadores ya vieron la problemática a estas fechas de lo que está existiendo con el pago de la nómina de los trabajadores. Recordemos, también ya lo platicamos en un programa anterior que platicábamos de la afectación del aumento del salario mínimo general vigente, el cual tuvo un aumento del 20% comparado con 2022. Si nosotros hacemos un resumen, ha ido en aumento muchísimo. Hace 5 años prácticamente era casi la mitad de lo que hoy en día estamos cobrando o pagando a los trabajadores con el salario mínimo. Entonces existe una afectación importante, la cual, como sabemos, los empleadores tienen la obligación de hacer la retención a cargo de los trabajadores, y esta retención la tienen que pagar a través de las arcas de tributación, pero existe específicamente en las leyes fiscales una argumentación donde nos dice que los trabajadores que obtengan el salario mínimo general vigente no se les tiene que hacer alguna retención por la prestación de sus servicios. Y para esto también existe un subsidio. Recordemos que el subsidio es una ayuda al trabajador que gana menos. Este subsidio empezó a partir del 2008, si no mal recuerdo. Salió en el Diario Oficial de la Federación en el 2007, pero empezó su vigencia en el 2008. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de la nómina como contadores, administradores, abogados, resulta que tenemos una diferencia y nos da un impuesto sobre la renta a pagar. Para que veamos de manera más gráfica esto, Ana, ¿me podrías regalar el contexto de esta situación, por favor? Claro que sí. Tenemos una pequeña tablita que hicimos haciendo una comparación entre los salarios que se han estado pagando en los últimos años. No sé si la tenemos ya ahorita en pantalla, pero bueno, en esa, ahí está, muchas gracias, Ari. En esa tablita que podemos ver en la pantalla, estamos observando la manera en que ha ido en incremento el salario en los últimos años. Por ejemplo, vemos que en 2020 el salario mínimo era de 123, hemos tenido un incremento de 20, 15, 22 y como bien lo decía Luis hace un momento, para este año es un incremento del 20%. Obviamente todo esto se ha ido generando a raíz del aumento también en el porcentaje de inflación que hemos tenido en los últimos años, porque ha ido en incremento constante. Para este año también lo más seguro es que tengamos un incremento tal vez mayor al que tuvimos el año pasado, pero bueno, no nos adelantemos a eso. Vayamos viendo esta parte en donde en esta gráfica podemos, en este cuadro podemos ver exactamente cómo se retenía el salario en los salarios. Este documento está determinado sobre un salario mínimo, pero para un salario semanal. En este cálculo podemos ver, por ejemplo, cómo en 2020, 2021 e incluso 2022 sí había subsidio para el empleo. Al trabajador que ganaba el salario mínimo, todavía se le podía reembolsar esa parte del subsidio en su recibo de nóminas. Pero para este año, en lugar de reembolsarle, se le tendría que retener al trabajador esa parte de impuesto que ya no le da el subsidio como un reembolso, más bien como un impuesto a cargo. Y para esto tendríamos que remontarnos, irnos al origen del caso, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, en donde nos dice que el salario mínimo no será objeto de disminución, embargo o compensación alguna, con excepción de 4 casos específicos que marca la Constitución y que habla justamente de la pensión por alimentación, que algún juez determine que se le tiene que entregar a los hijos o esposas, exesposas de los trabajadores. También la renta de casa habitación. En ciertos casos también hay los créditos de Infonavit y los créditos de Fonacot. Esos son los únicos casos en los que se podría retener o disminuir el salario al trabajador.
Pero en este caso, Luis, amigos, en este caso lo que podemos ver, Alex, Luis, podemos ver que sí se le tendría que estar reteniendo al trabajador, porque le sale impuesto a cargo. Entonces, esa es la problemática en la que tenemos ahorita, que realmente se les tendría que retener a los trabajadores. Sí, perdón, Ana. Adelante. Muchas Alex. gracias. Sí, como bien lo ha mencionado la maestra Ana, el maestro Luis, hay varias medidas de protección al salario mínimo. Ya mencionó la contadora, a la maestra Ana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado A, artículo 123, fracción octava. Esa es la primera regla de protección al salario mínimo. Pero también la hay en la Ley Federal del Trabajo, es el artículo 97. Pero también la hay en la Ley del Seguro Social, que es el artículo 36. Y ya por último, en el asunto que nos atañe, es el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dice que no se deberá efectuar retención alguna de las personas que en el mes únicamente hayan percibido salario mínimo. Esa es la protección, de tal manera que si quisiéramos resolver la primera pregunta, que es la que está en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales, ¿debo o no debo retener ISR a aquellas personas que obtengan el salario mínimo? La respuesta es no. Pero como bien lo dijo la maestra Ana, pero entonces, ¿por qué diablos me está dando un impuesto a cargo? Si la ley está protegiendo a aquellas personas que tengan salario mínimo y el procedimiento de ley me da un impuesto a cargo porque las autoridades, ya sea por omisión, que dudo mucho realmente que así haya sido, nos muestran una actualización a las tarifas, pero no hacen esa misma actualización a la tabla del subsidio al empleo. ¿Cuál es la razón? Evidentemente, matemáticamente, al aplicar un salario mayor, si bien las tarifas reconocen ese efecto dándonos un impuesto a cargo pequeño, la tabla del subsidio ya no cumple la función para la cual fue creada, que era precisamente ayudar a aquel sector de los trabajadores a los cuales tenían un ingreso mínimo. Entonces, al no cumplir esa función, el resultado es que tenemos un impuesto a cargo. Segunda incógnita: ¿cómo debemos manejar ese impuesto a cargo? Por un lado, ya definimos que no es objeto de retención el salario mínimo de impuesto sobre la renta. Eso ya nos queda claro. Pero entonces, en nuestros programas electrónicos, ¿cómo debemos manejar esa afectación para que, primero, en el impuesto sobre la renta nos dé 0? Segundo, hay un renglón que todos debemos recordar. Cuando timbramos nómina nos dice subsidio efectivamente pagado, subsidio aplicado. Ese cálculo aritmético nos da por diferencia el ISR a cargo. Nosotros vamos a poder manipular nuestros programas y ponerle 0. Pero lo que a mí me preocupa en una situación pues personal, y ya había comentado con mis compañeros fuera del aire, es la autoridad está presente porque no se ha pronunciado. No se ha pronunciado al respecto en el sentido de que nos dé un lineamiento de cómo debemos manejarlo a efecto de que este trabajador, al término del año, cuando hagamos su cálculo anual, pues evidentemente tendrá un ISR que no retuvimos y además tendrá un ISR a cargo. Entonces, son mis primeros comentarios dentro de un aspecto que estamos viviendo, y esto lo considero que se debe a que la autoridad es omisa, primero, al actualizar la tabla del subsidio, y segundo, al indicarnos a los gobernados cómo debemos hacer ese cálculo, que ahorita está como que en un limbo, que si bien sabemos que no se debe retener, no sabemos la mecánica para presentarlo. Perdón, antes de continuar, esta problemática ya se había vivido en el país desde 2018, si no me recuerdo, en la frontera norte del país, en donde se habían aplicado, por el aumento de salario, recordemos que para esa fecha el incremento del salario mínimo en la frontera norte fue de un 100%. Entonces, obviamente no se hicieron los cambios en las tarifas como corresponde, y esta problemática la viven allá desde ese momento, pero como era solamente una sección del país, no había habido como que todo el mundo, no habíamos esta revolución, pero como ahora ya es a nivel federal, es donde todos estamos diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? El punto es que probablemente no se distingue
esta diferencia, porque muchos de los trabajadores perciben arriba del salario mínimo, considerando tiempos extras, bonificaciones, bonos, perdón, algún pago adicional por puntualidad, no sé. Considerando esas características, obviamente su retención de impuesto, sí, o sea, sí existe retención porque no se aplica directamente sobre el salario mínimo, sino sobre ingresos adicionales. Pero ¿qué pasa cuando es solamente salario mínimo? Es ahí donde empezamos con el conflicto. Sí, por supuesto, Ana, estoy de acuerdo. Evidentemente el problema se da a aquellos trabajadores que perciben únicamente el salario mínimo. Así Cuando es. tienen un ingreso superior, pues no hay mayor inconveniente, porque ese ingreso que es excedente a lo que vendría siendo el salario mínimo, pues eso nos da un efecto de verdadera disminución en la actualización de las tarifas. Pero no sucede así con el ingreso menor. Es decir, a ver, el efecto de que actualicen las tarifas es reconocer un efecto inflacionario para que al trabajador, al tener un ingreso real inferior al que tenía al año pasado, se pretende hacer esta actualización para reconocer el efecto inflacionario. Y efectivamente, si nosotros hacemos el cálculo con un salario 2 veces el salario mínimo, 3 veces el salario mínimo, y haciendo un comparativo, obtenemos que significativamente hay un ISR menor en el 2023 que en el 2022, pero no sucede así con el salario mínimo, ¿no, Luis? Es correcto, Alex. Mire, primero tenemos que platicar, como bien comentan, esta es una afectación únicamente para el salario mínimo general vigente, que ya vimos, platicábamos también, lo decíamos, de 207.44, se tiene que integrar. Entonces, esto es una afectación solo para ellos, no para los que tengan un ingreso superior. Ya vimos, ya platicó la maestra Ana, el maestro Alex, los artículos que fundamentalmente nos apoyan a este tipo de trabajadores, pero también tenemos que platicar que pues no todos los empleadores dan y es algo que tenemos que decir, no dan el 100% de lo que, no declaran, no avisan, no registran con el 100% a sus trabajadores sobre sus salarios. Entonces, normalmente, digo, si hablamos de una población de manera general, la mayoría nos veríamos afectados por eso. Ahora, ¿qué pasa, Alex, Anita? ¿Qué pasa si nosotros realizamos la retención? Ya platicamos de acuerdo a los artículos, no la debemos realizar. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre jurídica. Esto nos deja, recordemos que tenemos los principios de legalidad dados por Adam Smith, necesitamos tener una certeza jurídica de que me diga exactamente qué tengo que hacer. En este caso la perdimos, no tenemos una certeza jurídica dada por la autoridad, lo que obviamente implica que estemos, como bien comentaba el maestro Alex, y voy a repetir su expresión, estamos en el limbo. No sabemos qué hacer, no se ha pronunciado de acuerdo a lo que tengamos que hacer, cómo afectarlo, cómo llevarlo. Lo que ya comentó el maestro Alejandro es importante. Tenemos que hablar primero con nuestros proveedores de servicios, ¿no? El que me pone el programa. Oye, ¿sabes qué? Yo necesito que se afecte el subsidio de esta manera, que no se le haga retención al trabajador. Y también tenemos que hablar en el supuesto, ¿qué pasa si sí le hiciera yo la retención al trabajador? Pues obviamente yo estoy afectando de manera legal, el trabajador podría decir, ¿sabes qué? Me estás pegando ya también en la parte de mis ingresos, puedo hasta solicitar una rescisión del contrato porque está mal efectuada tu situación. Coincido, estoy de acuerdo, Luis. Diversas cosas. Que eso fue lo que ocurrió en la frontera norte cuando empezó esto. Muchos empleadores le retuvieron al trabajador el impuesto que les estaba generando esa diferencia. Entonces, no porque lo estuvieran haciendo era correcto, pero también se encontraban en la disyuntiva de, ¿lo voy a absorber yo? ¿Qué voy a hacer con ese impuesto que se les debería de estar reteniendo, pero que no se lo retengo? Nosotros lo platicábamos al principio, amigos de Educarte Fiscal. Digo, antes de este programa, esta plática nosotros ya la habíamos tenido a principios de año, creo que la primera semana lo platicábamos. Yo me comunico con mis compañeros y les digo, ¿ya vieron esta afectación que está pasando? Y me dicen, sí, yo ayer hice la nómina y nos pegaba. Y precisamente eso que comenta la maestra Ana fue el primer punto en el que dijimos, bueno, si debe de haber una retención, ¿quién la va a pagar? ¿La pague el patrón? ¿La pague el trabajador? Bueno, el primer análisis es de, si lo paga el patrón, ¿se puede hacer deducible?
¿cómo lo voy a hacer deducible si realmente no hay una ley expresa que me diga lo vas a hacer deducible? Si la misma ley me dice no le tienes que hacer retención. Otra cosa, otra situación que también es importante, el trabajador vería en aumento su salario, que le pegaría de manera importante sobre lo que tiene que él estar hasta declarando de alguna manera, ¿no? No, sí, y por supuesto el trabajador podría demandar una rescisión. Correcto. O sea, es ilegal que me hagas esta retención y el patrón podría decir, pero es que la ley me indica que tengo que hacer esa retención. Realmente creo que es un problema, no sé si pudiéramos llamarlo, como en alguna vez en clases de posgrado lo vimos, que es un choque de derechos. El derecho que tiene al trabajador a que se le respete su salario y el derecho que tiene el gobierno federal a recaudar los impuestos que están establecidos en la ley. No sé, no quisiera aventurarme a decir que podríamos clasificarlo como un choque de derechos, pero evidentemente tenemos un problema que debemos de resolver. Y la autoridad es importante que se pronuncie al respecto, porque tiene varias implicaciones. O sea, podría decir el empleador, ok, ya entiendo que no debo retenerlo, pero yo lo voy a pagar. Es decisión, pero no lo voy a poder deducir. No sería porque deducible tu no, nómina. exactamente, porque no es deducible. Ok, entonces quiero que sea deducible, entonces sí se lo voy a descontar, pero es ilegal descontárselo. Así es. Entonces, por un lado, tenemos lo que nos establece la protección del salario mínimo en los artículos que ya se mencionaron, en los lineamientos de la ley de ISR, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social. La del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, pero por otro lado tenemos la disyuntiva de decir, es que si no hago el cálculo tal y como viene especificado en la ley específica, que en este caso es la ley del impuesto sobre la renta, entonces, ¿qué debo de hacer? O sea, tiene consecuencias no retener y tiene consecuencias retener. Entonces, creo que debemos ser cautos, creo que debemos acudir a nuestro razonamiento jurídico y de alguna manera establecer el procedimiento que debemos seguir, ¿no? Sí, así es. Amigos de Educarte Fiscal, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento, no se vaya. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el Taller Especial de ISR y Declaración Anual Personas Morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la Ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR, conciliación contable fiscal, conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, llenado de la nueva declaración anual Personas Morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿quieres saber si te afecta o te beneficia la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el aspecto de vacaciones? ¿Quieres saber cómo te afecta los depósitos en efectivo que recibes en tu cuenta bancaria, realizas tandas o bien realizas ventas por catálogo? ¿Te gustaría saber cuáles son las deducciones personales que un asalariado puede incluir en su declaración anual y que podría generar saldo a favor? No te pierdas nuestro programa de Educarte Fiscal. Aquí, en IMEFI TV. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente,
la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Amigos de Educarte Fiscal, estamos de vuelta aquí en su programa, platicando con las implicaciones del salario mínimo general vigente y la retención que en estricto sentido se tendría que hacer, pero lo estamos platicando aquí, no debe hacerse. Dimos algunos fundamentos legales, los cuales nos indican que no debemos realizar esta retención. Cuando realizamos esta retención, también platicábamos de manera resumida, sería una nómina no deducible para el empleador, que obviamente esto nos pegaría muchísimo. Sería también un incremento al ingreso del trabajador. También tendría una implicación al empleador en la parte del aumento de la nómina. Recordemos que si bien ya aumentó con el salario diario integrado por las vacaciones, el aumento de las vacaciones dignas, que también tenemos un programa sobre eso que los invitamos a ver, esto todavía aumentaría aún más el pago de la nómina que se hace por cada uno de los trabajadores. Y otro tema importante que no hemos comentado, amigos, es que se haría un pago de lo indebido. Como la ley no me especifica que tengo que realizar este pago y yo lo hago porque le retuve independientemente quién lo pague, si lo paga el trabajador o lo paga el empleador, se está realizando un pago de lo indebido. ¿Qué me comentan Ana, Alex sobre esto? Sí, efectivamente creo que nos vemos envueltos en una gran problemática, porque si habláramos, por ejemplo, de la parte deducible, si quisiéramos nosotros absorber el costo del impuesto que no se le estaría reteniendo al trabajador, porque no podemos hacerlo, porque así lo marca la Constitución, así lo marcan las diferentes leyes, la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social, etcétera, nos tendríamos que ir directamente a ver, ¿es deducible? En el caso de que yo quisiera absorberlo, ¿sería deducible? Bueno, no es tanto problema eso. Podemos irnos al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde podemos ver las deducciones autorizadas que nos permite la ley disminuir de nuestros ingresos. Y entonces vemos, por ejemplo, el artículo 25 dice que los contribuyentes podrán hacer las deducciones siguientes, entre las cuales tenemos las devoluciones, el costo de lo vendido, los descuentos, bonificaciones, las inversiones, los créditos incobrables, y en la fracción 6 nos dice las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley de Seguro de Desempleo. Es lo único que se acerca más al asunto de alguna deducción que se le haga al salario en general. No hablemos solamente del salario mínimo, salario en general. No encontramos en ese apartado de la ley algo que nos mencione de alguna otra deducción con respecto al salario. Entonces, olvidémonos de que pudiera ser deducible alguna retención que le hiciéramos al trabajador, o que nosotros quisiéramos hacerla deducible y que quisiéramos absorberla como gasto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana. O sea, evidentemente no hay ninguna fracción, porque este es un caso que se está presentando, como bien lo mencionaste, a nivel federal, y dado que la autoridad no actualiza, y perdón que sea tan insistente, o sea, esto no es por un mal procedimiento de ley, sino es que la autoridad está obligada a actualizar las tablas y tarifas, y ha sido omisa. Si bien actualizó las tarifas para efectos del impuesto sobre la renta, ha sido omisa en actualizar la tabla del subsidio. Entonces, evidentemente, si esa tabla no se actualiza, el efecto matemático es que se nos va a revertir. Sí. O sea, en lugar de que se dé un beneficio al trabajador, como es la intención original de establecer un subsidio al empleo, este subsidio termina siendo insuficiente. No, como bien lo menciona la maestra Ana, evidentemente no lo podemos hacer deducible, y si pretendiéramos tendría que ser un ingreso acumulable para el trabajador, y en tal caso entonces estaríamos afectando, como bien lo mencionó el maestro Luis, afectando el costo de la nómina, y no estaríamos dando puntual seguimiento, desde mi particular punto de vista, a lo que establece en principio la ley, y en segundo lo que pretende proteger todas las leyes para las personas que trabajan y perciben el salario mínimo. Evidentemente, esta protección
queda al descubierto, no nos permite realizar el procedimiento adecuado, de tal forma que, insisto, yo creo que la autoridad debe de pronunciarse y, en primer caso, o actualizar la tabla del subsidio, o en segundo caso, indicarnos mediante reglas de carácter general cuál es el procedimiento que los contribuyentes debemos de seguir. El punto, perdón, antes de continuar, bueno, a lo mejor es un asunto, digamos, político, pero la verdad es que la autoridad no se ha pronunciado, pienso yo, desde mi muy personal punto de vista, porque la impresión que da al inicio es que los trabajadores están pagando menos impuesto. Pero en realidad lo que no se ha generado es esta parte de la tabla de subsidio que no se ha modificado y nos crea una falsa realidad en la que los trabajadores pagan menos impuestos, pero nos está generando problemas que a lo mejor la autoridad no es tanto que no se haya dado cuenta, sino que está buscando la manera de parecer que todo está funcionando mejor económicamente en el país. Y recordemos otro punto importante. Por ejemplo, si yo soy, en términos del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que percibo ingresos sobre salarios, y recordemos que yo tengo otro ingreso de otro título que no sea el título cuarto, cualquier otro ingreso, y yo tengo la obligación de presentar una declaración anual, el efecto que comentaba ya el maestro Alejandro es que, obviamente, cuando yo presente mi declaración anual, el efecto es que tengo que pagar impuesto sí o sí. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso superior al que la ley me está estableciendo y obviamente esto afecta de manera directa al trabajador. Oye, yo soy trabajador, me estás pagando el salario mínimo, ya sea porque realmente cobro el salario mínimo o por algunas otras cuestiones me diste de alta con el salario mínimo y resulta que me veo afectado en mis ingresos. Obviamente esto también tiene una afectación importante. Reitero también lo que dice Alejandro, la certidumbre que no nos está dando la autoridad. No, la verdad yo personalmente no sé si fue a propósito, si no lo vieron, no sé, recordemos que la tabla de subsidio no se ha actualizado, o sea, se hizo la tabla de subsidio, no se actualiza, ahorita es momento de que se haga, o bien como comenta el maestro Alejandro, una regla de resolución miscelánea que venga a ayudarnos alguna jurisprudencia, alguna tesis aislada, la cual nos pueda decir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que realizar esta retención, cuál es el efecto que le tenemos que dar, y obviamente también platicar con nuestros proveedores, ¿no? Cómo queremos y necesitamos que se vea afectado este impuesto, esta retención que se le tiene que hacer a la persona trabajadora. Sí, yo quisiera comentar algo, si me permiten, compañeros. Ha habido varios casos en que la autoridad, no sé, o sea, no hablo con conocimiento, pero con toda la intención no se pronuncia. Tenemos el caso, sé que estamos hablando ahorita de percepciones de salario mínimo, pero ¿cuánto es el monto que podemos deducir fiscalmente para el equipo de transporte? 175,000 pesos. Así es. ¿Y desde cuándo esa cantidad no se ha actualizado? Digo, ni los Volkswagen valían 175,000 pesos, y eso que ya dejaron de producirse hace no sé cuántos años. Ya no hay carro que valga 175,000 pesos. La autoridad ha sido omisa pronunciándose para reconocer ese tipo de situaciones reales, las que vivimos todos los contribuyentes. Ahora se da el caso con la tabla del subsidio. Creo que esto se engloba en algo que debemos conocer como política fiscal. Y reitero, no pretendemos aquí ser analistas políticos, pero evidentemente la política fiscal la establece el gobierno en turno. El gobierno en turno es quien toma los lineamientos para que los gobernados, establece los lineamientos para que los gobernados nos sujetemos a ello. Pero a veces siento que esa política fiscal que tanto pregona que existe un cambio, a veces no la observamos tan palpable como quisiera decirlo, ¿no? Entonces, es una problemática que estamos afrontando los contribuyentes, todos los empleadores, y de alguna manera sí nos genera cierta incertidumbre. Sí, podríamos regresar al punto en el que realmente estamos viviendo, digamos, un espejismo, porque se supone que el salario mínimo debe de ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia: alimentación, habitación, educación, salud.
pero como realmente por los niveles de inflación que hemos estado manejando ya no es suficiente, se incrementa el salario mínimo. Y eso es lo que nos genera. Al final, el uso de las tablas y tarifas, incluyendo los subsidios, pues ya no están coincidiendo, no nos dan. Pero Ana, si lo vemos como tú dices, y muy cierto, es un espejismo realmente este aumento del salario mínimo. Si bien suben un aumento del 20%, es realmente lo que sufre el aumento. El aumento real no es la inflación no nos ayuda realmente a ver este 20%. Exactamente. Entonces queda en 10, 11% realmente tu aumento. Entonces, lo que platicaba Ana es muy cierto, tenemos que vivir, ese es el salario que tendría que cubrir necesidades básicas, obviamente no lo hace, pero aún así hay gente que sí recibe este ingreso, tenemos los obreros, tenemos eventuales, muchas personas que sí reciben este tipo de ingreso y obviamente se verían afectadas de manera directa por esta incertidumbre. Vuelvo a reiterar esta parte, una incertidumbre donde nos queda sin lugar a dudas precisamente eso, ¿no? Una duda de cómo hacerlo, cómo ejercerlo, cómo aplicarlo. Sí, efectivamente, Luis. Creo que este tipo de decisiones terminan siendo más mediáticas que reales, efectivamente. Si bien es cierto, nosotros estamos a favor de un incremento real en el beneficio de aquel sector más vulnerable, como son las personas que perciben el salario mínimo. Evidentemente estamos a favor, pero tendría que ser un incremento real. No es posible que se aumente el 20% al salario mínimo, lo cual no lo desestimamos, pero cuando la inflación es tan elevada como lo ha sido en los últimos años, en comparación con las 2 últimas décadas, y tampoco estoy defendiendo gobiernos anteriores, que no se malinterprete. Lo que estamos diciendo técnicamente es que si bien hay un incremento real, hay un incremento al salario, este debiera de ser real. Y el incremento real se toma con una política fiscal que permita a los empresarios generar recursos, generar producción, generar un flujo de efectivo suficiente que permita un incremento real en los salarios. Pero como cuando se pretende que por arte de magia se incrementen los salarios, eso nos lleva a una espiral inflacionaria que, si bien es cierto, ya gano más, a un trabajador que pudiera decir, pues ahora gano más que el de lo que ganaba el año pasado, entonces este presidente es bien a todo dar, porque si no se entiende, eso no lo vamos a ver nunca en ninguna mañanera que nos diga, oye, ganas más, pero te alcanza para menos, por como lo mencionaba la maestra Ana, el maestro Luis. Entonces, es importante hacer este tipo de análisis porque nos permite ver realmente en dónde estamos parados, ¿no? Sí, y evidentemente el gobierno, reitero, tendría que ver todas las aristas de lo que está haciendo, ¿no? Hago un aumento directo al salario mínimo general vigente, un 20%. Hago un aumento de las vacaciones de manera directa y digo, en un periodo inflacionario, saliendo de una pandemia, una recesión inminente que viene en Estados Unidos. Sabemos que el 80% de las mercancías que nosotros producimos se van a Estados Unidos. Entonces, todas las afectaciones que hay, no sé si no se están considerando. Y aparte de eso, dejamos en incertidumbre jurídica al empleador, al licenciado en administración, al de recursos humanos, al contador que tiene que hacer esto. No sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, este sería nuestro resumen. Sus últimas palabras, compañeros, sobre el programa del día de hoy, precisamente sobre el tema. Ana. Sí, definitivamente creo que el país, o más bien el gobierno actual, se ha dejado llevar por las solicitudes internacionales de la OCDE, la OIT, y sobre todo por el asunto de TEMEC, que se ha firmado, pero que a lo mejor no está suficientemente claro para nuestro gobierno, de cómo le ha afectado no solamente a los empresarios, sino a los trabajadores. Y veamos, este es un ejemplo claro de la forma en que les está afectando. Entonces, no nos queda otra más que estar al pendiente, ver cómo se puede solucionar y bueno, no perder de vista el asunto y no quitar el dedo de renglón. Es un tema muy, muy importante. Muchas gracias, Ana. Regálame tu medio de contacto también, por favor. Claro que sí. Me encuentran en Ana Ramírez, @cpacontadores.com.mx. Gracias. Muy bien, tus últimos comentarios, compañero, amigo Alejandro. Muchas gracias, Luis. También se te aprecia, amigo. Pues de entrada,
comentarles que este tipo de temas es importante analizarlos, es importante estudiarlos para que posteriormente no tengamos algún tipo de repercusión, como en ejercicios de facultades de comprobación de la autoridad, que nos digan: esto no se debió de haber retenido, esto se debió de haber manejado así o se debió de haber manejado así. De entrada, por supuesto, la ley, reitero, es omisa. Es la autoridad quien nos debe de indicar cuál es el procedimiento, pero también debemos hacer nuestra parte. Debemos de prepararnos, debemos de estudiar, debemos de analizar cuál es el contexto económico en el cual nos estamos desarrollando. Así que, sin más, mi invitación es para que nos sigan viendo en su programa. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, y me pueden encontrar en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima. Muy bien, pues también para concluir esta parte les puedo decir que no debe retenerse porque no existe, no debe hacerse retención alguna porque no existe alguna regla o alguna ley específica que me solicite realizar la retención. Eso sería lo primero. La segunda, que la autoridad tendría que decirnos exactamente qué hacer. Y la tercera, creo que es momento de que se actualice la tabla de los subsidios para que el efecto que se buscaba hacer con el subsidio todavía tenga alguna ayuda hacia los trabajadores o personas trabajadoras que reciban el salario mínimo general vigente. Soy su querido amigo maestro Luis Alberto Morales Sosa y me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.